Buenas tardes, muchísimas gracias a las personas que nos acompañan en esta tarde en la presentación del quinto boletín sobre violaciones a la libertad religiosa en Nicaragua. Saludamos a las personas que nos acompañan a través de nuestras redes sociales, así como también de los medios de comunicación que están retransmitiendo esta presentación. Asimismo, también agradecemos a los medios de comunicación y a periodistas que se encuentran presentes en esta sala. Para ello también quisiéramos agradecer a las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, de las plataformas de medios de comunicación. En este quinto boletín será presentado por nuestros colegas Wendy Quintero, nuestra periodista y defensora de derechos humanos, y por Salvador Marenco, coordinador del programa de incidencia y comunicaciones del colectivo Nicaragua Nunca Más. Para dar inicio, quisiéramos hacer unas breves palabras de bienvenida, así como también de apertura, y agradecer al equipo que ha trabajado en este boletín que documenta las graves violaciones a la libertad religiosa en Nicaragua, pero también la persecución que se realiza no solamente a personas religiosas, sino también laicas. Como breve introducción, quisiera leer el siguiente párrafo. Las violaciones a las personas religiosas y laicas han sido una constante y han incrementado masivamente desde 2018 a la fecha, implementando cada vez más nuevas e intensas formas de represión, pasando de los discursos del derecho de organización de manifestación públicamente de la fe, a las detenciones, destierros y amenazas públicas constantes hacia personas religiosas y laicas. En la comisión de estos crímenes de lesa humanidad están involucradas prácticamente todos los poderes del Estado, incluyendo el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, que actualmente se encuentra prácticamente gobernado por la dictadura. Y además que esto ha simbolizado una multiplicidad de agentes estatales que han cometido estas violaciones a la libertad religiosa en diversos niveles, incluyendo la pareja presidencial, quienes públicamente han atacado a esta población religiosa y laica. Sin más preámbulos, quisiéramos dar la bienvenida a nuestros colegas y cederle la palabra a la defensora de derechos humanos y periodista Wendy Quintero, quien presentará el quinto boletín sobre libertad religiosa en Nicaragua titulado Crímenes de lesa humanidad contra las personas religiosas en Nicaragua. Muchísimas gracias. Gracias, Braulio. Bueno, nuevamente agradecerles a quienes están de manera presencial, pero también a quienes nos están siguiendo a través de las diversas plataformas, tanto del colectivo Nicaragua Nunca Más, como de plataformas digitales de medios de comunicación aliados. Bueno, estamos con el quinto boletín, precisamente el título que tenemos, y con este vamos, digamos, a cerrar esta parte de los boletines de esta primera campaña de libertad religiosa. No significa que vamos a acabar con el tema, todo lo contrario. Creemos firmemente como colectivo de que es sumamente necesario continuar denunciando la libertad religiosa. El título, como bien lo decía Braulio, crímenes de lesa humanidad contra las personas religiosas en Nicaragua. En este boletín ustedes lo van a poder encontrar tanto en las plataformas web del colectivo como en el micrositio. Lo que quisimos precisamente es continuar con la labor que hacemos de registrar tanto fuentes abiertas como denuncias recibidas precisamente de las graves violaciones a derechos humanos contra la población nicaragüense. Con especial énfasis, ¿verdad?, del año 2022 hasta la fecha. En este sentido, hemos continuado con esta sistematicidad de coordinación para realizar de forma general en toda Nicaragua que se han constituido en crímenes de lesa humanidad. Es decir, este es un producto más que sistematiza estas graves violaciones a los derechos humanos. Y precisamente tenemos el tema que abarca, que acá Salvador Lulio va a ahondar aún más, pero nosotros quisiéramos en este momento como contarles un poquito el contexto que tiene este quinto boletín.
En este sentido, como el mismo nombre lo señala, ahondamos en ahondamos en el tema de los crímenes de lesa humanidad. En una de las primeras partes del boletín hablamos, ¿verdad?, de los 11 delitos que por su gravedad son constitutivos de crímenes de lesa humanidad. Pero nosotros, en este sentido y en este boletín, nos referimos precisamente a 4 que tienen que ver con la deportación y traslados forzosos de la población, el destierro, la encarcelación, sobre todo la encarcelación que han sufrido las personas religiosas y laicas, la tortura y la persecución de un grupo o colectividad, que es lo que está sucediendo en Nicaragua. ¿Qué otros temas más abordamos en este boletín? Bueno, la patria de facto. Damos una actualización, sobre todo del último bimestre, en donde obviamente persiste la persecución y las violaciones a la libertad religiosa de Nicaragua. Y cerramos con el llamado internacional que realizamos a través de la campaña por la libertad religiosa que nosotros estamos promoviendo desde el mes de mayo. Realmente el tema de las violaciones a la libertad religiosa, desde el año pasado el colectivo ha venido trabajándola, pero en este año hemos trabajado y hemos ahondado muchísimo más. También seguimos con nuestra campaña de visibilizar el contenido que tenemos a través del micrositio sobre libertad religiosa. ¿Qué datos podemos destacar en este boletín y que nos parece que es sumamente importante? Bueno, primero que desde 2022 a la fecha se han detenido arbitrariamente a 74 personas religiosas, incluyendo 11 pastores de Puerta de la Montaña, la mayoría de estas personas condenadas sin garantía al debido proceso. Otro dato que nos parece importantísimo es que tanto en destierro y dentro del destierro y la desnacionalización de más de 450 personas nicaragüenses a través de las leyes represivas, se han dado estas 450 destierros y desnacionalizaciones. Específicamente hablando de personas religiosas, contabilizamos como colectivo que al menos 35 han sido desnacionalizadas y desterradas 63 personas. Otro dato sumamente importante es la documentación que nosotros hemos realizado de 14 casos de víctimas de detención arbitraria. 7 son personas laicas y 7 son personas religiosas. Y un dato también importante, estas 14 personas, estos 14 testimonios, además, estas personas fueron víctimas de tortura. El colectivo también ha documentado en este proceso, ¿verdad?, que entre 2021 y 2024 hay 111 públicos nicaragüenses se les negó la entrada a Nicaragua. Fueron obligados a salir del país o no se les renovó su pasaporte en el extranjero. Entonces, estas 111 casos que, digamos, el colectivo ha documentado están dentro de lo que es la apatridia de facto, que Salvador luego va a ahondar más en este tema. El 25%, esto es otro dato que nos parece importante y que está dentro del boletín, el 25% de los sacerdotes de Nicaragua han sido expulsados, dejando muchas parroquias sin estos líderes religiosos. Y bueno, una de las diócesis más afectadas ha sido la diócesis de Matagalpa. Y entre agosto y septiembre del 2024, al menos 1.818 organizaciones fueron canceladas. De estas, 843 son religiosas. Y bueno, como les decía también, nosotros estamos con la campaña que está por finalizar de libertad de conciencia y de religión, en donde nosotros, el eslogan que teníamos en esta campaña es: defendamos la libertad, Nicaragua merece ser libre de persecución de conciencia y religión. Este fue un esfuerzo enorme. Realizaron 6 producciones de podcast, al menos 3 videos, vamos a traer más videos más, múltiples infografías también que
mostraron e ilustraron las violaciones a la libertad religiosa en Nicaragua, junto con 5 boletines, que en este caso, este es el 5º boletín, ¿verdad? Que esperamos que ustedes lo puedan usar y que puedan leer con detenimiento toda la información que traemos, porque además, y con esto quiero cerrar para darle la palabra a Salvador, proporcionamos un análisis detallado, no solo de los casos, sino también de las leyes que violentan la libertad de religión. Y recordarles nuevamente el micrositio, ¿verdad? Libertad Religiosa, que está en la página web del colectivo. Salvador. Como colectivo de derechos humanos hemos venido trabajando la temática de libertad religiosa desde 2022, documentando casos de graves violaciones a este derecho. Sin embargo, en este año hemos puesto un especial énfasis debido a la gravedad de esto. Y esta gravedad se puede reflejar en este 5º boletín, en donde con elementos, hechos públicos y casos que hemos documentado, podemos asegurar que al menos se han cometido 4 tipos distintos de crímenes de lesa humanidad contra las personas religiosas y laicas en Nicaragua. Dentro de estos crímenes de lesa humanidad, tenemos que puntualizar que la gravedad de esto recae básicamente en atentar contra la dignidad de los pueblos. Los crímenes de lesa humanidad no son crímenes que únicamente deben de afectarnos a nosotros como nicaragüenses, sino que además debe haber una voz que al unísono exija justicia a nivel de la comunidad internacional, ya que además se atenta contra la seguridad internacional mediante los crímenes de lesa humanidad. Dentro de estos crímenes que nosotros hemos documentado están la encarcelación o detención arbitraria, la tortura, la persecución hacia personas religiosas y también el traslado forzoso o el destierro. Al menos 5 ocasiones se han dado desde 2023 a la fecha de traslado forzoso o destierro contra personas religiosas, contra sacerdotes, contra personas evangélicas además. Quisiera comenzar con el crimen de lesa humanidad de encarcelación o detenciones arbitrarias, que está señalado en el Estatuto de Roma. Dentro de estos crímenes de lesa humanidad o el crimen de lesa humanidad de detenciones arbitrarias, hemos logrado documentar al menos que se ha abierto proceso contra 74 personas religiosas. La gran mayoría de estas han estado detenidas, han sido víctimas de múltiples vejámenes. Dentro de estas personas que han estado detenidas, se ha constituido el crimen de lesa humanidad de detenciones arbitrarias por la multiplicidad de los ataques contra las personas religiosas, por cometerse contra una población civil y además por ser estas detenciones abiertamente ilegales y arbitrarias. ¿Por qué han sido ilegales y arbitrarias? En principio se han utilizado legislación arbitraria e ilegítima que violenta de forma sistemática derechos humanos como la ley de soberanía, la ley especial de ciberdelitos, entre otras tantas, más la ahora ley de regulación de pérdida de la nacionalidad, ley 1145, que son una vulnerabilidad a las personas que son detenidas. Y además esto lo tenemos que ligar con el delito de tortura. Dentro de estas detenciones podemos identificar a casos emblemáticos como Monseñor Rolando Álvarez. Todas las personas laicas o religiosas han sido detenidas sin ningún tipo de garantía judicial. Han sido procesadas y condenadas con juicios fabricados. Dentro de los casos que hemos logrado documentar, tenemos constancias de que personas han sido detenidas para obligarles testificar contra sacerdotes, a testificar contra personas religiosas. Directamente hay personas a quienes le han torturado, le han hecho grabar videos o incluso le han amenazado con cometerles múltiples vejámenes, tanto a ellos como a sus familiares, y todo ello para armar casos contra personas religiosas. Desde ahí podemos asegurar que la arbitrariedad ha sido una generalidad. Además, es importante mencionar que no solo te detienen, sino que además te torturan. Básicamente hemos recogido en este 5º boletín testimonios públicos sobre la práctica de tortura en Nicaragua a personas religiosas y laicas. Dentro de esta práctica de tortura encontramos de forma, como aplicación sistemática, la desnudez forzada que ha impactado gravemente a las personas religiosas y laicas, pero además también tenemos golpizas, entre otros tantos casos. Uno de los testimonios públicos que se encuentran dentro del boletín
reza: nos desnudaban y nos ponían a hacer sentadillas totalmente desnudos ante muchos oficiales, nos llevaban así al tribunal, nos daban una sopa de calabaza, pero le ponían un laxante. Así, cuando te estaban interrogando, te daba dolor de estómago y diarrea y te decían que podías ir al baño si hablabas. Este testimonio te narra cómo te presionaban para declararte culpable o para testificar contra otras personas. Y esto es solo posible porque los crímenes de lesa humanidad han sido cometidos con la complicidad de múltiples instituciones estatales, dentro de las cuales efectivamente se encuentra Policía Nacional, Ministerio Público y autoridades judiciales también, quienes han desprovisto a las personas de cualquier tipo de garantía y han avalado la tortura como un crimen de lesa humanidad y por ende también son responsables de este delito. Dentro de estos 14 casos que ya mencionaba Quintero en su intervención, que nosotros hemos documentado recientemente, porque hay más casos, dentro de los cuales son 7 personas laicas y 7 personas religiosas. Importante mencionar que las personas laicas, esas 7 personas laicas, fueron detenidas por haber participado en actividades religiosas o para incriminar a personas religiosas. Dentro de esto nosotros podemos encontrar que las agresiones verbales fueron una constante dentro de las torturas. Pero principalmente nos llama poderosamente la atención que en muchos de los interrogatorios la propia Policía Nacional ratificaba que han prohibido las procesiones a personas que quisieron participar en actividades religiosas públicas. Fueron detenidas y la Policía Nacional, a manera de cuestionamiento, les dijo que no sabes que las procesiones en Nicaragua están prohibidas. Básicamente, este cuestionamiento no solo es contra una prohibición al derecho de manifestación, que está prohibido desde 2018, sino también principalmente a cualquier forma de manifestación de la religión. La violencia física fue una constante. En al menos 7 casos contra laicos fueron golpeados con puños, patadas, golpes con amansabolos. Y además, en 3 casos se amenazó incluso de muerte a las personas religiosas y laicas que habían sido detenidas. Las agresiones físicas contra personas religiosas además constatan de la tortura por suspensión. La tortura por suspensión a una persona fue colgada durante horas. El cuerpo se le inflamó y rogaba porque lo bajaran. Y todo esto fue por expresar su fe públicamente en Nicaragua. Nos llama poderosamente la atención que al menos 3 personas de las 14 que hemos documentado narraron abiertamente que mientras estuvieron detenidos, incluso desearon hasta la muerte. Personas religiosas que fueron detenidas, fueron torturadas y que incluso en una ocasión, en uno de los casos, llegaron directamente a pedirle al oficial que lo estaba torturando que le disparara porque ya no podía aguantar más. De igual manera, estos interrogatorios han sido utilizados para atentar contra la fe. En Nicaragua hay persecución contra personas religiosas de índole política, pero también de índole religiosa, porque también se ha satanizado la fe en Nicaragua. Un policía le dijo a uno de los religiosos que fue detenido: ¿y realmente usted cree en ese trozo de papel, en ese libro, refiriéndose a la Biblia? Un cuestionamiento profundo a la fe de esta persona. En 4 de los 7 casos de religiosos documentados fueron privados de atención médica, fueron privados de alimentación y fueron privados también de agua. Y esto, al ser prolongado durante varios días, también generaron sufrimientos intensos en las personas. Voy a permitir dar todos estos testimonios de las 14 reflejados en el boletín, sin embargo, están codificados, porque evidentemente no podemos exponer más a las personas que hayan sufrido graves crímenes. Uno de los testimonios manifestó: me estaba muriendo de sed y tenía la garganta seca. Se levantó el policía y apareció con otro oficial y con una botella de agua se la tomaron los dos y no me dieron ni una gota. Me retorcían la mano y me decían: si no la pones bien, te vamos a quebrar la mano. Les pedí agua y no me dieron. Eran como las 3:30 de la mañana. Le dije que no miraba, que me iba a desmayar. Él quería que yo siguiera hablando. Le dije que me pegara un tiro, que yo no aguantaba. Me llevó a la celda y me dijo que ahí había agua, pero era mentira. Ahí solo había una pila de agua para el inodoro. Efectivamente, esta práctica de tortura no es ajena a la violencia sexual. En 9 de estos 14 casos documentados encontramos la violencia sexual como un delito que se sigue cometiendo. Y no solo por la desnuda forzada, sino que también a uno de ellos le llegaron a amenazar incluso con violarle.
distintos tratos que están narrados dentro de este boletín, pero no solo contra religiosos hombres, sino también contra religiosas. Una de ellas, incluso una mujer que hemos documentado, le dije que no me gritara, que si no sabía que habían derechos para respetar la dignidad de la mujer. ¿Y qué? Me dijo el policía. ¿Vas a poner la denuncia? ¿Dónde? En los derechos humanos, si los derechos humanos no existen en Nicaragua. Es una aceptación por parte de agentes policiales de la extrema vulnerabilidad en que se encuentran las personas religiosas y la ciudadanía en general en el país. Los crímenes de lesa humanidad no solo han sido detenciones y tortura, sino también el traslado forzoso y la persecución por motivos políticos, pero también por motivos religiosos. Y estos dos delitos los dejo de último porque prácticamente hay una aceptación por parte del Estado de que han cometido los crímenes de lesa humanidad, de deportación o traslado forzoso y de persecución, porque la persecución se ha materializado en la apatridia, en la desnacionalización. Desnacionalización no solo a través de vía judicial, sino también una desnacionalización de facto. Hemos documentado desde el colectivo con fuentes abiertas y casos recibidos al menos 111 casos de personas que son víctimas de apatridia de facto, ya sea porque no les permitieron el ingreso al país, porque les deportaron o incluso porque le han negado su documentación estando fuera de Nicaragua. Dentro de estos crímenes de lesa humanidad han habido incluso conferencias de prensa donde autoridades judiciales o notas de prensa del mismo Poder Judicial donde han reconocido este delito de destierro y el delito de persecución a través de la apatridia. Son crímenes que se han cometido al menos contra 452 nicaragüenses, pero con especial énfasis a personas religiosas, ya que al menos de estas 35 han sido desnacionalizadas por vía judicial. Sin embargo, hay un subregistro de decenas de casos de religiosos que han sido desterrados, que han sido además impedidos de ingresar a documentos, pero principalmente que no le han permitido ingresar al país, y esto constituye también una apatridia de facto. Los impactos de la apatridia son múltiples, ya que evidentemente la desnacionalización y el destierro de nicaragüenses tiene efectos perturbadores con repercusión a nivel personal, familiar e incluso a nivel social, porque toda esta apatridia de facto y la persecución han generado, como dijo Wendy, la disminución de al menos del 25% de religiosos en Nicaragua, iglesias que se están vacías por la persecución y también por la disminución. Quieren controlar la fe para controlar las esperanzas de justicia de las personas en Nicaragua. Por ahí me quedaría. Muchas gracias, se nos fue nuestro moderador, pero acá tenemos el guión, entonces, bueno, muchas gracias, Salvador. Vamos a las preguntas, si hay acá. Yo estuve viendo un poco las redes sociales y tenemos dos preguntas. La primera dice, mientras las personas que están acá, ¿verdad? Si quieren tener alguna pregunta, nos la dicen. Las dos, voy a decir las dos que están en la página de Facebook. De las personas presas políticas actuales, ¿hay laicos y religiosos? Y otra pregunta que nos hacían era, ¿cómo pueden denunciar las personas estando en Nicaragua? Creo que te toca a ti. Desde el 2022, con la detención del padre Salvador en junio del 2022, se ha dado una constante y desde esa fecha prácticamente no han habido o no han dejado de haber como personas presas políticas, personas religiosas o personas laicas. Efectivamente, se ha entrado en un tema de puerta giratoria, en donde cada vez han constatado o han asegurado que hayan personas detenidas, presas políticas de distintas denominaciones, incluyendo personas religiosas o personas laicas. ¿Cómo se puede denunciar? En nuestras redes sociales como Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más se encuentra un contacto, un correo electrónico que también está en nuestra página web Colectivo de Derechos Humanos, y ahí efectivamente pueden escribirnos y de forma o bajo confidencialidad, si ustedes lo desean, pueden ponerse en contacto con nosotros para seguir documentando las graves violaciones a derechos humanos que siguen pasando dentro y fuera de Nicaragua. En estos 5 años hemos documentado más de 1.300 casos de distintas violaciones a derechos humanos, no solo de libertad de religión, sino también contra periodistas, de libertad de expresión, contra la libertad de asociación, de ejecuciones extrajudiciales que han sucedido en Nicaragua, entre otros tantos derechos. Así que a través de nuestras redes se pueden poner en contacto con nosotros.
Gracias. Entiendo que es un poco compleja en cuanto a la costa Caribe y el tema de las denuncias, pero quisiera saber si en este proceso y en estos datos que han dado han documentado a alguien del Caribe. Se ha sabido de casos, por ejemplo, de sacerdotes que no han dejado entrar. Sé que no es un delito, un crimen de lesa humanidad, pero también lo que está pasando con la Iglesia Morava en la región, que nos ha impactado y trastocado en distintos aspectos de la vida, ¿no? Y también de nuestros derechos como región. Pregunta breve, ¿cuál es la diferencia entre el cuarto boletín y este quinto boletín? Bueno, me ha parecido un poco perturbador de las denuncias de presos, hablando en el contexto religiosos. He escuchado decir laicos y religiosos. ¿Laicos se están refiriendo el término a cristianos evangélicos? Muchas gracias. Bueno, este quinto boletín recoge un poco, digamos, en una especie de resumen, el evento paralelo que nosotros tuvimos en septiembre, porque este boletín recoge en temporalidad 2 meses, que son agosto y septiembre de este año. Nosotros venimos desde el año pasado, cada 3, 4 y ahorita 2 meses, ¿verdad? Analizando y sobre todo sistematizando y documentando las violaciones a la libertad religiosa en Nicaragua. Entonces, en septiembre nosotros realizamos un evento paralelo en Naciones Unidas de cara a la sesión del Consejo de Derechos Humanos, y este evento paralelo precisamente fue sobre las violaciones a la libertad religiosa. Y en ese evento tuvimos a varias personas que dieron sus testimonios, pero también un poco del análisis de lo que estaban viviendo, y entre ellas estuvo pues una persona que es pastor de la Iglesia Morava y nos daba precisamente información de primera mano sobre lo que estaba sucediendo con la Iglesia Morava, que recuerdo no habían pasado pero ni 15 días en ese momento de que habían cancelado la personalidad jurídica de la Iglesia, ¿verdad? Entonces, digamos, sí hemos recogido esto, lamentablemente por un tema de lo lejos que estamos ahorita, pero sí, no hemos podido documentar más, pero sí, poco a poco nosotros estamos teniendo contacto con algunas personas que lamentablemente están también en un desplazamiento forzado, y hablamos no solamente de religiosos de la Iglesia Morava, hablamos también de personas que estaban o que digamos se congregaban en esta iglesia. Y con esto conecto con la pregunta que nos hacía la colega sobre personas laicas. Las personas laicas, sobre todo, hablamos de personas cristianas, que pueden ser de la Iglesia Católica o de la Iglesia Evangélica, que también son personas como, por ejemplo, los delegados de la palabra. No son sacerdotes, no son religiosos, pero sí tienen un papel muy protagónico en las comunidades, porque a falta de sacerdotes son quienes reúnen a la comunidad y ejercen, ¿verdad?, esta figura para hacer, digamos, estar en comunidad, leer la palabra, analizarla y tener estos encuentros que son muy de comunidades cristianas. Y sí tenemos nosotros sí hemos documentado desde hace un par de años, no solamente a religiosos y sacerdotes católicos, tenemos también casos de pastores y de personas ligadas a la Iglesia Evangélica. El problema es que los hermanos evangélicos no están denunciando por temor, porque no, culturalmente no es como, porque todos se lo dejan a Dios, y bueno, nosotros somos muy respetuosos en ese sentido, pero les animamos también a hablarlo, porque una de las primeras cosas que nos enseña la palabra del Señor y la Biblia es precisamente a movilizarnos, a ser personas que estamos teniendo fe, pero también nos estamos movilizando, y en ese sentido creemos firmemente de que la justicia y la verdad son cosas que defendió Jesús, son cosas que defiende
las personas cristianas. Y en ese sentido creo yo que también tenemos que tener, y como decía Salvador, cada vez que una persona documenta o da su testimonio, acá en el colectivo resguardamos muchísimo la información. Si ustedes se fijan en el boletín que ya le está circulando ahorita y que ya va a estar colgado en el micrositio de Libertad Religiosa del colectivo, cuando presentamos estos casos, estos testimonios que compartió ahorita Salvador, hablamos no de nombres, sino que damos número de casos, porque es importante salvaguardar la identidad de las personas que están denunciando. En ese sentido, el colectivo es muy respetuoso, pero también creemos que es importante que se visibilice esta información. Y cierro esta parte con lo de la diferencia entre el cuarto y quinto boletín para darle la palabra a Salvador. Seguimos con la parte de la documentación porque es sumamente importante el ejercicio que nosotros hacemos como colectivo Nicaragua Nunca Más. Parte de las diferencias tienen que ver con que en este boletín tenemos más, hemos documentado más casos y también estamos, digamos, compartiendo con la población esta información súper valiosa de que nosotros no estamos inventando, ¿verdad? Esto que decimos de que es un crimen de lesa humanidad, las violaciones a la libertad religiosa, y como bien lo dijo Salvador, ¿verdad? Acá nosotros estamos documentando en base a las leyes, en base al Estatuto de Roma, y además tenemos el respaldo de todos estos testimonios que nos han confiado estas personas que precisamente hablan de los vejámenes que ellos sufrieron. Y en ese sentido, obviamente, nosotros recalcamos que esto es una denuncia pública y una denuncia que nosotros hacemos porque son delitos de lesa humanidad. Sí, solo voy a terminar. Es importante mencionar, como puntualizar en algunas cuestiones. En el boletín están recogidos 14 testimonios de detención y tortura reciente. Sin embargo, como colectivo tenemos más testimonios, decenas de testimonios de otros tipos de delitos, de otros tipos de asedio u hostigamientos contra la Iglesia católica o evangélica. También en cuanto a la pregunta de la Iglesia Morava, animaría a las personas que nos están escuchando a poder ver dentro de nuestro YouTube o página el evento paralelo que se hizo en septiembre, donde tuvimos la oportunidad de contar con la participación de alguien de la Iglesia Morava. Y efectivamente la Iglesia Morava fue cancelada y es parte de las más de 1.200 organizaciones religiosas a quienes se les ha privado de su personalidad jurídica de forma ilegal y arbitraria en el país. Efectivamente, el cuarto boletín recogía una situación contextual de abril a julio del presente año, y este quinto boletín recoge de forma más general en al menos estos 4 tipos de crímenes de lesa humanidad, que son tortura, desplazamiento forzado o destierro, persecución y detenciones arbitrarias. Y principalmente esto está avalado tanto por la información de fuentes abiertas como por los casos que también nosotros hemos estado documentando como colectivo. Gracias. Ustedes han logrado en estos boletines evidenciar las denuncias de los afectados en violaciones de sus derechos humanos y por lo tanto crímenes de lesa humanidad. Quiero relacionar este informe con el informe que ha presentado el gobierno de la dictadura de Daniel Ortega en base al examen periódico universal. ¿Qué nueva dice el gobierno alrededor de este tema y cómo contrasta con lo expuesto por ustedes en este quinto boletín? Sobre... Okay. Con respecto a la pregunta en el examen periódico universal, Nicaragua presentó un informe recientemente hacia los estados que examinarán a Nicaragua en este informe. En ninguna parte del informe se hace mención a la libertad religiosa del informe del Estado de Nicaragua.
Pero además hay distintos elementos que son necesarios resaltar, ya que si bien no abordan el tema de la libertad religiosa, sí abordan otras temáticas desde la mentira, desde la falsedad. Por ejemplo, mencionan el fortalecimiento de derechos en el país y hacen mención del fortalecimiento de funciones del procurador de cárceles en Nicaragua. Sin embargo, la Procuraduría Permanente para la Defensa de Derechos Humanos desde 2019 fue degradada a rango B en las Naciones Unidas por ser un organismo que avala la impunidad y las violaciones a derechos humanos en Nicaragua. Desde 2014 no contamos con una Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos que sea independiente, que haya emitido un solo informe de violaciones a derechos humanos en el país. Pero es que además en el informe del EPU del Estado de Nicaragua mencionan la libertad de expresión y libertad de asociación. Se han cancelado de forma arbitraria más de 1.200 organizaciones ligadas a la fe, organizaciones religiosas. Estamos hablando que de las más de 5.600 organizaciones, es casi un 20% solo organizaciones religiosas. Y el Estado de Nicaragua en su informe no hace mención a la cancelación masiva de organizaciones, a las leyes arbitrarias e ilegítimas que no solo cancelan a las organizaciones, sino que también las confiscan. Y esto evidentemente nos pone de relieve que en Nicaragua efectivamente hay persecución en distintas modalidades y eso está reflejado también en el boletín. Hay una persecución que se traduce en apatridia porque es una violación grave al derecho internacional, pero también hay persecución de otro tipo y esta persecución religiosa se ha materializado en el cierre masivo de organizaciones, quienes también algunos de sus miembros han sido detenidos y son parte de los casos que hemos documentado como víctimas de tortura. Muchísimas gracias a todas las preguntas que han realizado el público, tanto en nuestras redes, así como también de forma presencial. Sin más preámbulo, también quisiéramos dejarles y agradecerles también por su participación y dejarles con un pequeño video que será presentado desde el micrositio también, que los invitamos a que puedan entrar a él en nuestra página web www.colectivodhnicaragua.org e ingresando al micrositio sobre libertad religiosa, donde podrán encontrar este y todos los otros boletines, así como también productos audiovisuales que hemos realizado, afiches, infografía y videos. Después de este video nos estaremos despidiendo y agradecemos desde ya la participación de todas las personas. Muchísimas gracias y dejamos. Radio Darío ha sido quemada. Damos gracias a Dios todos los días por la paz. En 2024, Nicaragua vive sus días más oscuros. Un régimen implacable ha instaurado el terror como herramienta de control, silenciando la disidencia dentro y fuera de sus fronteras. Desde 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha detenido arbitrariamente a centenares de personas consideradas opositoras. En juicios arbitrarios, realizados desde 2023 a puerta cerrada por videollamada, estas personas sufren tratos crueles, inhumanos y degradantes. La desaparición forzada se ha convertido en una práctica común bajo el manto de la impunidad. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado. El sistema judicial ha dejado de servir a la justicia. Las personas detenidas no tienen acceso a defensores privados ni a información sobre sus casos, y sus familiares desesperados enfrentan amenazas y humillaciones constantes en juzgados y centros penitenciarios. Desde 2018, el régimen ha clausurado más de 5.600 organizaciones de la sociedad civil, incluidas 1.200 de índole religiosa. Universidades, ONGs y asociaciones que solían ser refugios de esperanza, hoy están silenciadas y sus bienes confiscados, transformando la vida cívica en un espacio dominado por el miedo. El mayor éxodo en la historia de Nicaragua se ha desatado. Más de 800.000 nicaragüenses han huido de la violencia del Estado, buscando refugio Costa Rica, donde más de 250.000 ya son solicitantes de refugio.
La Iglesia Católica, que ha sido voz crítica del régimen, es ahora un blanco de la represión. Más de 50 personas religiosas han sido desterradas, y cientos de parroquias enfrentan vigilancia, criminalización y cierres. Es que hay quienes, con palabras, sentimientos y pensamientos diabólicos, hablan de fe. Los verdaderos diablos son los que tocaban las campanas para mandar a matar a nuestro pueblo. El régimen ha extendido su poder más allá de Nicaragua, aprobando leyes en 2024 que permiten perseguir y condenar a quienes han buscado refugio en otros países. Nadie está a salvo, ni siquiera los que han huido del terror. Desde enero de 2023, el régimen ha prohibido cualquier actividad religiosa pública. En 2024, se cancelaron en Semana Santa más de 3.176 procesiones, como una forma de castigar a las diócesis y parroquias críticas. Entre 2023 y 2024, el régimen desnacionalizó a más de 35 personas religiosas. La violencia de Estado no solo los destierra, sino que también les quita su identidad, borrándolos de la historia oficial de Nicaragua. Frente a este contexto, solicitamos a la comunidad internacional continuar dando seguimiento a la grave situación en Nicaragua, así como fortalecer los mecanismos de monitoreo, vigilancia y rendición de cuentas. A pesar de la represión, el pueblo nicaragüense sigue luchando por su libertad. La comunidad internacional no puede ignorar este llamado. Hoy más que nunca, Nicaragua necesita el apoyo del mundo para poner fin a esta dictadura brutal y encontrar justicia por los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.